Deficiencia, discapacidad y minusvalía. A menudo estos conceptos tienden a no diferenciarse el uno del otro. Si se le pregunta a personas al azar por la calle, seguramente la mayoría de ellas no sepan responder correctamente. Por ello, debemos de empezar a diferenciar con claridad estas situaciones. Pero primero, hay que tener claro conceptualmente qué significa cada una de ellas. Aunque estén estrechamente vinculadas entre sí, existen ciertos matices diferenciadores que es conveniente que tengamos en cuenta. Empecemos por lo que es la deficiencia. La deficiencia es toda pérdida o anormalidad permanente o temporal de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida de una extremidad, órgano o estructura corporal o un defecto de un sistema funcional o mecanismo del cuerpo. La deficiencia supone un trastorno orgánico que se produce una limitación funcional que se manifiesta objetivamente en la vida diaria. Se puede hablar de deficiencia física, sensorial o psíquica. Para poder aclarar esto, les daré un ejemplo de lo que es deficiencia física. Es aquella que limita o impide el desempeño motor de la persona. Las causas de la discapacidad física muchas veces son congénitas o de nacimiento. También pueden ser causadas por lesión medular en consecuencia de accidentes como la paraplegia o problemas del organismo como el derrame cerebral. Afectan a personas con problemas como las amputaciones, malformaciones, parálisis, pérdida de movilidad o enfermedades crónicas que impiden llevar una vida normal o hacen necesario el uso de determinadas ayudas técnicas. Voy a clasificar lo que es deficiencia física. En lesiones medulares tenemos la hemiplegia, paraplegia, tetraplegia, espina bífida. En lesiones cerebrales, el parálisis cerebral. En lesiones osteoarticulares tenemos lo que es las amputaciones. Deficiencias mentales. Es un término utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana. Un ejemplo más común es el síndrome de Down. Se refleja en tener una capacidad más lenta de lo habitual a la hora de desarrollarse y especialmente de aprender. Su clasificación. Retraso mental. El término retraso mental significa un funcionamiento intelectual por debajo del promedio que se presenta junto con deficiencias de adaptación y se manifiesta durante el periodo de desarrollo. Grados de retraso mental. Pueden ser ligero, moderado, severo o profundo. Trastornos mentales. Son afecciones que impactan su pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderas. Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Ejemplo, la epilepsia. Trastornos genéticos. Es una afección patológica causada por una alteración del genoma que provoca la síntesis de proteínas defectuosas. Deficiencias sensoriales. Afecta a los órganos de los sentidos, por lo tanto afectaría a las personas con problemas de visión, audición o lenguaje. Su clasificación. Visuales. De acuerdo al grado de limitación de la visión, se suele distinguir entre personas ciegas que no obtienen información a través del canal visual y personas con disminución visual, quienes en cambio sí la adquieren mediante dicho canal. Ejemplo, ceguera parcial y ceguera total. Auditivas. Es una déficit total o parcial en la percepción que se evalúa
por el grado de pérdida de la audición en cada oído. Puede ser leve, media, severa, profunda o cófisis. La discapacidad es una limitación funcional consecuencia de una deficiencia que se manifiesta en la vida cotidiana. La discapacidad se tiene. La persona no es discapacitada, sino que está discapacitada. La discapacidad, al igual que la deficiencia, puede ser congénita o adquirida, temporal o irreversible, y además progresiva o regresiva. Según la citada clasificación de la OMS, es toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado normal de un ser humano. Las discapacidades se pueden aglutinar en 3 troncos principales. 1. De movilidad o desplazamiento. 2. De relación o conducta. Y 3. De comunicación. En la actualidad se está redefiniendo el término discapacidad como falta de adecuación entre la persona y su entorno, más que como una consecuencia de la deficiencia de las personas. Tipos de discapacidades. Sistema músculo-esquelético. Son los trastornos que incluyen problemas como dolor de espalda, lesiones en articulaciones, tendinitis y esguinces. Estas lesiones pueden causar una discapacidad ya sea temporal o permanente, haciendo que algunas personas no puedan desplazarse fácilmente. El sistema nervioso. Discapacidad motora, que se refiere a personas con anormalidades graves de las estructuras o funciones del sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. El aparato visual. Se le denomina a las personas que solo ven sombras o bultos y a otras limitaciones que no pueden ser superadas con el uso de lentes. El lenguaje. Trastorno específico como la afasia, disfasia, que son alteraciones que dificultan en la adquisición del lenguaje tanto a nivel de comprensión como expresión oral. El retraso mental es la discapacidad que hace referencia a una encefalopatía estática, que supone una limitación en la inteligencia y la capacidad adaptativa. La discapacidad en la actualidad. A lo largo de los años, las personas con discapacidades han constituido un grupo tremendamente rechazado y menospreciados por la misma sociedad, que son consideradas no aptas. Sin embargo, hoy en día somos conscientes que todas estas limitaciones y han surgido métodos y técnicas y diapositivos que pueden facilitar y ayudar a este tipo de personas para su integración en la sociedad. Los apoyos pueden prestarse a las personas con alguna discapacidad son muy variados, ya sea que puede ir desde un apoyo individual hasta el apoyo ofrecido por varias personas que trabajen en equipo, pasando por el apoyo tecnológico, servicios e instituciones. Gracias a este tipo de apoyos pueden llevar a cabo acciones que en principio no quedaban a su alcance y a la larga alcanzar un mayor nivel de autonomía. Unos ejemplos serían la silla de ruedas para discapacidades motoras, los audífonos para la discapacidad física de la sordera, sistema de enseñanza para discapacidades intelectuales. Además, las personas discapacitadas y sus familiares han propiciado una serie de asociaciones que resultan de gran ayuda. En ellas, los discapacitados pueden obtener asesoramiento, empleo y muchas facilidades asistenciales. Un ejemplo sería la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Es una corporación de derecho público de carácter social, sin ánimo de lucro, que tiene el propósito fundamental de mejorar la calidad de vida de las personas ciegas, personas con resto visual y personas con discapacidad de toda España,
Cada uno de nosotros podemos aportar un granito de arena en esta integración, apoyando a este tipo de personas y colectivos. Minusvalía. Minusvalía es la situación desventajosa que se encuentra una persona determinada como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el cumplimiento de una función que es normal para esa persona según la edad, sexo y los factores sociales y culturales. Una persona es minusválida cuando se le niegan las oportunidades que se dispone en general en la comunidad y que son necesarias para los elementos fundamentales de la vida. Es una enfermedad o un trastorno producido a una persona con deficiencia como trastorno a nivel de órgano, que en consecuencia genera una discapacidad, trastorno a nivel de persona, en la cual puede significar una minusvalía cuando interactúa con el entorno a nivel de la sociedad. La minusvalía se define también como la situación desventajosa en que se encuentra la persona determinada, como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el cumplimiento de una función que es normal para esa persona, según la edad, su sexo y sus factores sociales y culturales. Una persona es minusválida cuando se le deniegan las oportunidades y de que se dispone en general en la comunidad y que son necesarios para los elementos fundamentales de la vida. Diferenciando conceptos. Pondremos ahora 2 ejemplos para acabar de aclarar estos 3 conceptos. Una persona sin piernas por un problema al nacer se denomina deficiencia motora. Aquel que tiene problemas para andar, discapacidad motora. Y si tiene problemas de independencia física, minusvalía. Una persona con una enfermedad mental, como la esquizofrenia, se denomina deficiencia psíquica. Y el que tiene problemas en su conducta, una discapacidad psíquica. Y minusvalía sería aquella persona que tenga problemas de integración social. Aunque no siempre estos 3 conceptos tienen que estar relacionados, veamos un ejemplo. Una persona sufre una miopía. Sería una deficiencia, pero con el uso de gafas no le impide realizar ninguna actividad en su vida cotidiana. Por lo tanto, esta persona no tiene ninguna minusvalía. Así, vemos que no todas las personas con una deficiencia sufren una discapacidad, ni todas las que tienen una discapacidad tienen una minusvalía. Persona con discapacidad puede ofrecer habilidades excepcionales, igual que cualquier otra, ya que, al fin y al cabo, su incapacidad no determina su forma de ser. Debemos escuchar sus necesidades y ayudarles en la medida de lo posible, tratándolos con respeto y evitando diferencias o discriminación. La igualdad consiste en saber que, aunque todos somos diferentes, nos debemos tratar como iguales. Ellos no serán portadas de periódicos, pero es que ellos quieren más que eso. Quieren vencerse a ellos mismos y demostrar que si se los proponen, son capaces de todo. Para ellos no hay excusas. Les da igual las veces que se caigan. Siempre se levantarán para intentarlo con más fuerza. Ellos nos demuestran que si se trabaja bien, siempre habrá motivos para celebrar. Siempre habrá motivos para reír.